Instalación de vídeo. Volvemos de nuevo a tener el mismo rack. Cuando digo el mismo rack, al final representa un rack, pero pueden ser, en función del tamaño, puede ser un rack muy alto o pueden ser dos pegados, ¿vale? Pero a nivel esquemático vamos a tener el mismo rack con el mismo gran procesador de Crestron, ¿vale? Y vamos a tener unas televisiones divididas en el espacio. Vale, estas televisiones N tienen que estar comunicadas con el rack de dos maneras diferentes. Uno, tenemos que enviar el vídeo. ¿El vídeo cómo lo vamos a llevar? Por cable de categoría. A cada una por N, ¿vale? Realmente lo que aquí tenemos es una cajita en la cual nos entra el HDMI. Esta cajita nos lo convierte en par trenzado, en categoría 6, y aquí, solidaria a la televisión, tenemos otra cajita que nos vuelve a pasar el categoría 6 a HDMI. Y así enviamos señales hasta 100 metros. De esta manera podemos llevar una señal de vídeo 100 metros, ¿vale? De una manera económica. Vale, ya tenemos la señal en cada una de las televisiones. Estas televisiones, evidentemente, tienen una alimentación eléctrica, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer también llevar un cable de control, porque esta televisión, desde una pantalla, desde donde sea, que lo veremos más adelante, tendrá que ser apagada, tendrá que ser encendida y tendrá que ser seleccionada la entrada 1 HDMI, ¿vale? Eso se puede hacer de dos maneras, bien por un protocolo RS232, que algunas televisiones lo tienen, que es un conector que está en la parte posterior, y tiene una ventaja. El procesador de vídeo, la matriz, que es la que va a gestionar las televisiones, ¿vale? Esta matriz de vídeo, que es la que me va a determinar qué fuente, Apple TV, un TDT, lo que sea, qué fuente es lo que vamos a ver en cada un ordenador, qué es lo que vamos a ver en cada una de las televisiones, si vamos a ver en todas lo mismo o en cada una cosa, ¿vale? Esa matriz va a enviar esa señal a cada una de las televisiones, pero nosotros desde un punto centralizado tenemos que apagarlas, tenemos que encender las televisiones. Eso se puede hacer por RS232. Es lo mejor, pero hay muy pocas televisiones que lo tienen y las que lo tienen son muy caras. Ese RS232 tiene una ventaja, y es que el procesador sabe si la televisión está encendida o está apagada, sabe el estatus de la televisión, con lo cual es muy eficaz. No le puede decir a una televisión que la encienda cuando ya está encendida. Entonces es muy eficaz, porque él sabe en qué situación está la televisión. O lo más común, por IR, por infrarrojo. Pero me dirán ustedes, ¿pero cómo va a llevar el mando de...? En el receptor de infrarrojo se pone una lentejita que le manda la señal de infrarrojos a la televisión. Y esto es eficaz en el 95% de las situaciones, ¿vale? Tanto RS232 como IR se comunican tan bien con un cable de categoría. Con lo cual, a cada una de las televisiones le tiene que llegar 2 por categoría 6 desde el cuarto técnico. Y la propia instalación eléctrica de la televisión. Recordamos que uno de los categoría 6 será para llevar la imagen y otro de los categoría 6 será para llevar el control de la televisión.
o bien RS232 o bien IR, pero siempre será un categoría 6. Este control será el encendido y el apagado de la televisión. Esta matriz será controlada a su vez por el gran procesador de Crestron que veremos en la última cartulina.